Buenos días, chicos. En primer lugar, feliz año nuevo a todos. Vamos a empezar o intentar terminar con la teoría que nos queda de trigonometría para poder luego en distintos vídeos hacer ejercicios. Estas fórmulas sí que las di o creo que las di en uno de los grupos, pero en el otro no. Entonces empiezo desde aquí el vídeo y así lo terminamos. Cuando nosotros tengamos dos ángulos alfa y beta y queramos calcular las razones trigonométricas del seno de la suma, pues eso no será el seno de alfa más el seno de beta, sino que tendremos que aplicar esta fórmula: el seno del primero por el coseno del segundo más el coseno del primero por el seno del segundo. Si en lugar del seno lo que yo quiero calcular es el coseno de alfa más beta, será el coseno del primero por el coseno del segundo menos seno del primero por el seno del segundo. ¿Qué es la tangente? Pues tangente del primero más tangente del segundo partido de 1 menos la tangente del primero por el segundo. Fijaros que en cierta manera las fórmulas que tenéis en el recuadro rojo son muy parecidas a las del recuadro azul. Ahora lo que vamos a hacer es la resta de los ángulos. En lugar de un más, tengo un menos en la primera fórmula. En lugar de un menos, tengo un más. Y en la de la tangente, arriba tengo un menos y abajo tengo un más. Os lo digo más que nada, básicamente, para que recordéis esas fórmulas. Pero lo que sí que quiero es que tengáis presente que el seno de la suma no es el seno del primero más el seno del segundo, o el coseno de la suma es el coseno del primero más el coseno del segundo. Si tenéis la resta, el seno del primero menos el seno del segundo, sino que tendréis que aplicar estas fórmulas. Enseguida veremos un ejemplo de ello. Las siguientes fórmulas es si tenéis el seno del ángulo doble, el coseno del ángulo doble y la tangente del ángulo doble. Bueno, pues la primera fórmula, cómo se aplica, es 2 veces el seno del primero por el coseno. Aquí hay una reta, esto no es beta, es alfa, ¿vale? Coseno de 2 alfa, pues será el coseno al cuadrado menos el seno al cuadrado. Y la tangente de 2 alfa, 2 veces la tangente de alfa, partido de 1 menos la tangente al cuadrado de alfa. ¿Qué es lo que ocurre en las siguientes fórmulas? Que estamos calculando el ángulo mitad. Si tenéis alfa, podéis calcular cuánto vale el seno de alfa medios, el coseno de alfa medios y la tangente de alfa medios. Este más menos es porque delante de una raíz cuadrada siempre tendremos que poner un más menos. Tendremos que saber elegir si alfa medios tiene su seno positivo o negativo, tendremos que elegir qué signo es, si el coseno de alfa medios es positivo o negativo y si la tangente de alfa medios es positivo o negativo. Fijaros que en la fórmula solo aparece el coseno, ¿vale? Entonces, estas fórmulas se deducen siempre de las anteriores. Vamos a ver un ejemplo de cómo podríamos aplicar estas fórmulas. Vamos a ello. A ver, si os fijáis, el seno de 3 alfa, yo lo puedo poner como alfa es x, como 2x más x. Luego estaré aplicando el seno de una suma. Nos vamos aquí para que veáis, seno de la suma es seno del primero, coseno del primero más coseno del primero por el seno del segundo. Pues vamos a aplicarlo. Seno del primero por el coseno del segundo más coseno del segundo por el seno del primero. Pero el seno de 2x y el coseno de 2x lo sustituimos por lo que vale. En este caso, fijaros que el seno de 2 alfa es 2 seno de alfa coseno de alfa y el coseno de 2 alfa es coseno al cuadrado menos el seno al cuadrado, que es lo que he sustituido. ¿Veis? Quitando de aquí el paréntesis, obtenemos todo esto de aquí, pero fijaros que este primer sumando y ese segundo sumando se pueden agrupar y 2 veces eso más una vez eso son 3 veces coseno al cuadrado de x por el seno de x menos el seno de x al cubo. Vamos a aplicar ahora estas fórmulas de aquí. Si os fijáis, pi octavos no es ningún ángulo conocido, mientras que pi cuartos
es 45 grados. Entonces pi octavos yo lo puedo poner como pi cuartos partido de 2. Y yo sé que el coseno de pi cuartos me lo sé, es raíz de 2 partido de 2. Por lo tanto, aplico la fórmula del ángulo mitad, más menos la raíz de 1 más coseno de pi cuartos partido de 2. En este punto de aquí aplico lo que veis en el recuadro verde. Como pi octavos está en el primer cuadrante, su coseno es positivo. Luego me quedo con la raíz positiva. Y ahora lo único que hago es sustituir lo que vale el coseno de pi cuartos, que es raíz de 2 partido de 2, opero y al final me queda eso. Exactamente lo mismo me pasará con el seno, pero ahora su fórmula es 1 menos coseno de pi cuartos partido de 2. De nuevo me quedo con la raíz positiva porque pi cuartos está en el primer cuadrante y el seno es positivo. Aplicaciones de estas fórmulas, vamos a ver, pues ¿cuál podríamos aplicar? A ver, que aquí he hecho... imaginaros que yo sé que el seno de x es 40, perdonar que lo estoy haciendo mal, el seno de x es 1/3, ¿vale? Y me piden que calcule el seno de 2x. Por las fórmulas, esto sería 2 seno de x por coseno de x. Yo podría sustituir lo que vale el seno de x, pero el coseno de x no me lo sé. Pero sabiendo el seno de x y utilizando la fórmula fundamental que me dice que el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x es igual a 1, tenemos que 1/3 todo ello al cuadrado más coseno al cuadrado de x igual a 1, 1/9 más coseno al cuadrado de x es igual a 1, el coseno al cuadrado de x sería 1 menos 1/9, luego el coseno de x sería igual a más menos la raíz de 8/9 igual a más menos 2 raíz de 2 partido de 3. Como no me dicen dónde está x, yo no sé si tengo que coger la raíz positiva o la raíz negativa. Entonces nos tendrían que haber dado ese dato. Supongamos que x es agudo. Si es agudo, eso significa que estamos entre 0 y 90 grados. Por lo tanto, el coseno será positivo. Por lo tanto, digo que el coseno de x será 2 raíz de 2 partido de 3. ¿Cuánto valdrá el seno de 2x? Pues en este caso sería 2 por 1/3 por 2 raíz de 2 partido de 3, es decir, 4 raíz de 2 partido de 9, utilizando las fórmulas que hemos visto. Una vez que yo ya sé cuánto vale el coseno de x y el seno de x, pues podríamos hacer ya también muchas operaciones más. Imaginaros, vamos a otra pizarra, vamos a escribir aquí lo que valdría el seno de x. Hemos dicho que era 1/3 y que el coseno de x era, a ver que retrocedamos, hemos dicho 2 raíz de 2 partido de 3. 2 raíz de 2 partido de 3. Pues imaginaos que ahora yo os digo que me calculéis cuánto vale el coseno de 45 grados más x. Pues eso cuánto valdría, aplicando la fórmula, será el coseno del primero por el coseno del segundo menos el seno del primero por el seno del segundo. Seno de 45 grados raíz de 2 partido de 2 por el coseno de x, que lo hemos calculado, menos seno de 45 raíz de 2 partido de 2 y el seno que era 1/3. Agrupando ahí me quedaría 2 por raíz de 2 al cuadrado partido de 6 menos raíz de 2 partido de 6.
2 por 2, 4 sextos, menos raíz de 2 sextos, o si queréis, 4 menos raíz de 2, todo ello partido de 6. Volvemos un momento aquí y vamos a intentar terminar con la teoría, ¿vale? Nos quedan solamente unas fórmulas también de aplicación, que son las transformaciones de sumas o restas en productos, ¿vale? Veamos aplicación. Fijaros que en estos tres ejemplos tengo sumas o restas y es simplemente aplicar las fórmulas de aquí. 2 por el seno de la semisuma por el coseno de la semirresta, y al hacer esto me salen ángulos conocidos que me debo de saber y puedo calcular. Lo mismo me pasa con este ejemplo y con este ejemplo. Me voy a centrar más en este ejemplo, que es al revés. Me están dando el seno de 50 por el coseno de 30 y lo tengo que poner como una suma o una resta de ángulos. Me vengo a las fórmulas. Como tengo seno por coseno, la fórmula que vamos a aplicar es esta. Lo primero que tengo que observar es que lo que me están dando es este ángulo y este ángulo. Es decir, a ver, que 50 grados es, bueno, aquí lo estoy llamando en lugar de alfa y beta, x e y. X más y partido de 2, y que 30 sería la semisuma, x menos y partido de 2. Esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que si lo resolvéis os queda que x es igual a 80 e y es igual a 20. Lo segundo que tengo que observar es que me falta el 2, ¿vale? Porque a mí me dan seno de 50 por el coseno de 30. Ya hemos visto que x es 80 y es 20, pero me falta el 2. Luego, si yo tengo que poner el 2, tengo que completar con eso en medio. Esto de aquí, que estoy encerrando entre la nube, será la fórmula que os estoy indicando aquí arriba, ¿vale? Por lo tanto, será un medio del seno de 80 más el seno de 20. Aplicaciones realmente complicadas y sobre todo, insisto, que esto se puede hacer o se aplicará más al curso que viene en cálculo de integrales. Por último, veremos lo que significa el teorema del seno y el teorema del coseno. Estas fórmulas, esta fórmula de aquí, concretamente es cuando yo tenga relaciones para relacionar solamente dos lados y dos ángulos de esta manera: a partido del seno de A, B partido del seno de B y C partido del seno de C. En realidad serán los sustitutos a las razones trigonométricas, y el teorema del coseno, que sería el sustituto al teorema de Pitágoras. ¿Cuándo voy a utilizar estas fórmulas? Cuando el triángulo no es rectángulo. Este triángulo de aquí no es rectángulo, ¿vale? Y será cuando tenga que aplicar estas fórmulas. En ese sentido, ya tengo hecho aquí, en cierta manera, un esquema. Y fijaros que cuando el triángulo es rectángulo, yo puedo dibujar el triángulo y nombrarle como sabemos. ¿Quién será la hipotenusa? ¿Quién es B y C? Los catetos. Podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Podemos aplicar que la suma de los tres ángulos es 180 grados, pero aquí por suerte el ángulo A vale 90 grados, por lo tanto podemos deducir que B más C es 90 grados. En lugar de utilizar esta fórmula, utilizamos esta, que es más sencilla. Y siempre podremos utilizar las razones trigonométricas. ¿Cuáles vamos a utilizar? La definición del seno, del coseno y de la tangente, porque son las que me dan la calculadora. ¿Cuándo vamos a utilizar o para qué vamos a utilizar todo esto de teoría? Cuando nos estén pidiendo
que resolvamos un triángulo. ¿Qué significará esto? Que tenemos que decir cuánto miden la longitud de A, B y C y cuánto mide A, B y C, que serán ángulos, ¿vale? O en resolver problemas en donde tengamos triángulos rectángulos, ¿vale? ¿Qué ocurre si el triángulo no es rectángulo? Como este triángulo de aquí, un poco mal dibujado, pero bueno. Si el triángulo no es rectángulo, yo no puedo aplicar el teorema de Pitágoras. No puedo aplicar el teorema de Pitágoras, pero siempre puedo utilizar que la suma de los ángulos es 180 grados. Aquí no puedo eliminar ningún ángulo porque se supone que ninguno es de 90 grados. ¿Qué utilizaremos? El teorema del seno y el teorema del coseno, ¿vale? El teorema del seno sustituirá a lo que decimos que vale o que son las razones trigonométricas, y esto sustituye al teorema de Pitágoras. Fijaros que si yo no pusiera esto, a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado, sería como si fuera el teorema de Pitágoras, pero hay que añadirle esta coletilla, menos 2 veces b por c por el coseno de a. Si yo no tuviera esto de aquí sería como si fuera el teorema de Pitágoras, pero estoy añadiendo esta coletilla, 2ac coseno de b. Y si yo no tuviera esto de aquí volvería a ser el teorema de Pitágoras, pero añado esta coletilla. Fijaros que si a al cuadrado es el que tengo despejado, es coseno de a. Si es b al cuadrado el que tengo despejado, es coseno de b. Y si es c al cuadrado lo que tengo despejado, estoy poniendo coseno de c. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la teoría. En el siguiente vídeo, si no, veremos algunos ejemplos y algunos ejercicios de aplicación de todo lo que hemos visto.